Soy un omega medio tontito, además de ser padre soltero. Tuve suerte y conseguí trabajo como personal de limpieza en una gran empresa. El jefe alfa de la compañía tiene exactamente el mismo rostro que mi esposo fallecido, pero él tiene un prometido al que ama profundamente. Aún así, no pasó mucho tiempo antes de que me llevara a la fuerza a vivir con él. Un día, con el rostro torcido y desfigurado, me gritó: ¿acaso me estás usando como reemplazo de tu difunto esposo? No. Llevo varios días sentado frente a las puertas del grupo empresarial, vestido con el disfraz de una mascota publicitaria de una bebida. Mientras repartía volantes, también esperaba a alguien. La otra vez, por casualidad, vi entrar a un alfa rodeado de gente, que lucía exactamente como mi esposo fallecido. Lo llamé, pero ni me miró. Con el calor, el traje de la mascota me hizo sudar muchísimo. Me quité la enorme cabeza del disfraz, el rostro todo rojo por el calor, y me senté al borde de un parterre a descansar. El sudor me bajaba por la cara y me picaba. Miraba fijamente a la gente que iba y venía. No sé por qué, pero de pronto, mis ojos se pusieron rojos. Mi alfa murió en un accidente de coche tratando de salvarme. Ni siquiera pude verlo por última vez. Lo sacaron de repente unos familiares que nunca habían aparecido. Cada vez que pienso en él, me dan ganas de llorar. Pero no puedo llorar, tengo que ser fuerte. Volví a ponerme de pie, di un par de pasos, y sin saber cómo, choqué contra algo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba rodeado de gente, todos murmurando cosas que no entendía. Nadie se atrevía a tocarme. La señora con la que choqué se apresuró a explicarse, nerviosa. ¡Ay! Fue él quien me chocó, ¿por qué terminó tirado en el suelo? Recuperé la consciencia de inmediato y dije: no pasa nada, de verdad. No soy alguien que se lanza al suelo a propósito para sacar dinero. Sentía un calor que me subía por todo el cuerpo, la boca seca y la lengua pastosa. Fue en ese momento que lo vi entre la multitud. Una figura conocida, y justo en ese instante, también me vio. Su mirada se posó directamente en mí, caído en el suelo. Pero su expresión no cambió. Solo me miró con frialdad y siguió caminando sin detenerse. Me levanté como pude y corrí tras él, pero con este disfraz tan torpe no podía avanzar rápido. El hombre, de rostro impecable, tenía una expresión seria, parecía estar hablando por teléfono. Un asistente llegó con el coche y se estacionó en la acera. Él se subió enseguida. Yo, aturdido, vi cómo se metía en el coche y me angustié sin saber qué hacer. Abrazando esa enorme cabeza de mascota y con el cuerpo aprisionado en el traje, corrí con todas mis fuerzas. Frank, Frank. Los peatones empezaron a mirarme. Pero a mí solo me importaba alcanzarlo, no me fijaba en nada más. ¿Por qué no me hacía caso? Frank, soy Andrew. Frank. En el coche, Edward miró por el retrovisor al Omega que corría tras ellos y frunció ligeramente el ceño. ¿Quién es ese? El asistente también miró y comentó: parece uno de los chicos que trabaja a medio tiempo afuera de la empresa. Uy, ¿a quién está persiguiendo? Edward mantuvo la mirada fría mientras observaba cómo el Omega se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor. Pero cuando lo vio caer, fuera de su campo de visión, su mano se movió inconscientemente hacia la manija de la puerta. Sin embargo, enseguida apartó la mano, cerró los ojos y volvió a reclinarse. ¡Ay! Me tropecé con mi propio pie y caí de bruces al suelo. De no ser por el disfraz acolchado, me habría roto la cara. Me levanté, con los ojos rojos, pero sin llorar. El sudor empapaba mi cabello. De pie en la acera, rodeado de gente, miraba hacia adelante aturdido. Con tantos autos pasando, el coche en el que iba él desapareció rápidamente de mi vista. Me empujaron y respondí por reflejo: perdón. Al darme cuenta, me tapé la boca, con los ojos bien abiertos. La persona que me empujó se asustó un poco y se alejó apresurada. Frank solía decirme que si no había hecho nada malo, no debía pedir disculpas, porque si no, los demás pensarían que era fácil de pisotear. Pero miré a mi alrededor,
Ahí estaba yo, bloqueando el paso en medio de la calle. Pensándolo bien, sí debía disculparme. 2. Devolví el disfraz en el lugar donde trabajaba y me pagaron 80 yuanes por el día. Fui corriendo a recoger a mi hijo al jardín de infancia. Llegué justo a tiempo, Daniel estaba saliendo de la mano de su maestra. Feliz, me acerqué. ¿Daniel? El pequeño de 3 años gritó con fuerza. Papá. Su vocecita atrajo la atención de todos. Es el papá de Daniel, qué guapo es. Hola, papá de Daniel. Hola. Varios niños me saludaron. No sé por qué, pero siempre me llevo muy bien con los peques. Aunque siento que no sé hacer nada, eso a veces me hace sentir un poco mal. Les devolví el saludo y recogí a Daniel de manos de su maestro. Lo abracé y nos fuimos a casa. Daniel me dio un beso en la mejilla. Papá, ya soy grande. Quiero caminar yo solito. Claro que sí. Daniel es muy valiente. De camino compramos algo de fruta. Llegamos a nuestro piso de alquiler, un espacio grande tipo estudio. No era lujoso, pero estaba limpio, iluminado, y más que suficiente para los dos. Nos lavamos las manos, lo senté en el sofá, después de pensarlo un rato, decidí contarle la verdad. Daniel, creo que tu papá ha vuelto a la vida. El pequeño, que justo estaba comiendo uvas, casi se atraganta. ¿Cómo? Sus ojitos redondos se llenaron de asombro y preguntó curioso. Papá, ¿las personas pueden volver a la vida? Negué con la cabeza, confundido. Hasta ahora yo también pensaba que no. El pequeñín guardó silencio un momento y luego preguntó con voz clara. ¿Tiene dinero? Si tiene, pues lo reconocemos. Si no, mejor no, no vaya a ser que te toque cuidar a otro inútil. Tardé en entender que con inútil se refería a nosotros mismos. Lo abracé enseguida. Tú no eres ningún inútil, mi amor. ¿Pero el otro papá tiene dinero? Sus grandes ojos de uva giraban con rapidez. Si tenía dinero, podía darnos algo para la manutención. Así papá no tendría que trabajar tan duro. Asentí. Parece que sí. Iba vestido con un porte imponente, como un jefe de la mafia, y lo seguía un grupo de guardaespaldas. Además, por su edad, debía tener más o menos los mismos años que Frank. En teoría, no debería haber crecido tan rápido como para reencarnarse. Mis ojos se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Cada vez que hablaba de Frank, no podía evitar querer llorar. Mi pequeño angelito me abrazó al instante y me consoló con dulzura. Papito, no llores, yo siempre estaré contigo. Ajá. Le acaricié la cabeza, me recompuse y me fui a cocinar. Daniel me seguía de cerca, abrazado a mi pierna. Donde yo iba, él iba. Pero no me estorbaba en nada. 3. Al día siguiente, temprano por la mañana, volví a aparecer frente a la entrada principal del edificio del grupo empresarial. Aunque en realidad yo no sabía que Edward casi siempre subía por el ascensor del estacionamiento. Pero justo ese día, de forma excepcional, entró por la puerta principal. Por eso pude encontrarme con él. Estaba rodeado por varios hombres trajeados que lo acompañaban al vestíbulo. Intenté seguirlo, pero el personal de seguridad me detuvo. Frank, Frank. Lo llamé en voz alta, tan ansioso que tenía los ojos llenos de lágrimas. Finalmente se giró para mirarme. Nos separaban unos 4 o 5 metros. Cuando nuestros ojos se cruzaron y noté que realmente me estaba mirando, mis ojos brillaron. Frank. Con lágrimas colgando de las pestañas, seguidamente me veía bastante lastimoso. Él me miró fijamente a los ojos y preguntó. ¿Me estás llamando a mí? Asentí con fuerza. Soy Andrew. Edward frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me quedé atónito. Le pregunté con voz apagada. ¿Eres Frank? Edward, sin expresión alguna, respondió. No.
Te estás confundiendo de persona. ¿Cómo puede ser? Se parecen tanto. ¿Cómo no va a ser él? Edward se giró y entró al ascensor. Su figura alta y recta destacaba entre el grupo, con una presencia fría y dominante. Vi cómo el ascensor se cerraba lentamente, y sentí como si alguien me retorciera el corazón. Me dolía mucho. No era igual. Frank parecía serio, pero conmigo era muy amable. En cambio, este hombre parecía distante, inaccesible. Me senté junto al parterre frente a la empresa, mordisqueando sin ganas un panecillo, con los ojos enrojecidos. Cuando estaba por irme, se me acercó un hombre trajeado. Hola. Me sonaba su cara. Me pareció verlo antes, justo al lado de Frank. Lo miré con cautela y respondí en voz baja. Hola. Gary sonrió. Estos días lo he visto por aquí trabajando. ¿Está buscando empleo? Justo en nuestra empresa hay una vacante. Si le interesa, puede trabajar con nosotros. ¿En serio? Grité de emoción, con el rostro todo rojo. Pero yo, no soy muy listo. ¿Podré hacerlo bien? La luz que había en mis ojos se apagó un poco. Dudaba mucho de mí mismo. En el pasado me habían despedido justo por eso, por ser demasiado torpe. Gary sonrió con amabilidad. Claro que sí. Solo importa si tienes ganas de trabajar. Ni siquiera sabía de qué era el puesto, pero ya estaba asintiendo con entusiasmo. Sí, sí quiero. Puede que no sea muy listo, pero sé reconocer una buena empresa. No creo que me estén engañando. Así que Gary me llevó adentro. El ascensor de vidrio transparente me daba mucha inseguridad. Tapé mis ojos con las manos, pero espiaba por entre los dedos. ¡Guau! ¡Qué lujo! Gary me miró. ¿Te da miedo? Bajé las manos y respondí en voz alta. No tengo miedo. Temía que si decía que tenía miedo, no me contrataran. La verdad es que mis reacciones eran un poco raras, pero Gary no me miraba como si fuera un bicho raro. Lo miré de reojo y sin querer le sonreí. Su cara se puso roja al instante y apartó la mirada. No entendí por qué reaccionó así. 4. Me llevó a una oficina mientras me explicaba. Tu trabajo principal será limpiar la oficina del director general. Una señora de limpieza y la secretaria te darán instrucciones. ¿Entendido? Sí, ¿entendido? Respondí apresurado. Recordé algo y le pregunté. ¿Puedo hacerte una pregunta? Gary. Por supuesto. ¿Conoces a Frank? ¿Frank? Repitió. Negó con la cabeza. Lo siento, pero creo que en nuestra empresa no hay nadie con ese nombre. El jefe se llama Edward, tal vez lo confundiste. Pero si quieres, puedo averiguarlo. No hace falta. Gracias igual, dije algo decepcionado. El trabajo no era pesado, al contrario, bastante sencillo. En solo 2 días ya me había acostumbrado. Ese día limpiaba más tarde de lo habitual, así que justo cuando alguien entró, yo estaba arrodillado limpiando debajo del escritorio, en un rincón difícil de alcanzar. Escuché pasos y levanté la cabeza de golpe. ¡Pum! Me golpeé contra la mesa. El dolor fue tan fuerte que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás bien? Me eché hacia atrás de un salto y caí sentado al suelo. Cuando levanté la vista, vi unas piernas largas y una cara increíblemente guapa. Me alegré tanto que, por reflejo, me quejé con ternura. Frank, me duele la cabeza. Pero el rostro de Edward se oscureció, y su voz, que antes parecía preocupada, se volvió fría. ¿Qué estás haciendo? Esta es mi oficina. Me di cuenta enseguida, él había dicho que no era Frank. Perdón, estaba limpiando, recordé que Gary me había dicho que él era el jefe. Sostuve el trapo con nerviosismo y lo saludé tímidamente. Jefe. Él me miraba desde arriba, sus ojos oscuros me ponían nervioso.
Entonces, seguiré limpiando, dije, agachándome de nuevo. Como era una zona estrecha, tuve que agacharme mucho, levantando el trasero sin querer. Cintura estrecha, trasero bien marcado. Edward volvió a su escritorio, y sin querer, su mirada cayó en mí. Andrew, Omega, tiene un hijo. ¿Será ese, Frank, del que hablaba? Yo limpiaba con mucho esmero. Este era el trabajo que mejor se me daba, lo hacía desde niño. ¡Qué feliz era! Nunca imaginé que lo que tanto odiaba de pequeño, hacer tareas domésticas, un día se convertiría en mi trabajo, y encima me pagaban por ello. Jeje. Jefe, ¿hay algún otro sitio que necesite limpieza? Le pregunté con los ojos brillando, sin darme cuenta de que interrumpía mientras trabajaba. Edward levantó la vista, pero no se enojó. Echó un vistazo a su impecable oficina y luego se reclinó en su silla, emanando un aura imponente. Yo tragué saliva, nervioso. Aquí, dijo Edward, señalando con el dedo su escritorio. Ah, claro, respondí enseguida, sacando un trapo limpio. La secretaria me dijo que no debo mover nada del escritorio del jefe. Muy bien dicho, respondió Edward, echando su silla un poco hacia atrás. Así me dejó espacio para limpiar el escritorio. 5. No pude evitar mirarlo de nuevo. El jefe se ve exactamente igual que Frank, ¿por qué será? Soy muy tonto, no logro entenderlo. Pero si realmente fuera Frank, ¿cómo no me reconocería? Solo se parecen físicamente. Se visten distinto, se comportan distinto, y la forma en que me trata también es distinta. Me siento muy decepcionado. Después de limpiar el escritorio, me paré a un lado y le pregunté con nerviosismo. Jefe, ¿hay algo más que deba hacer? Más o menos ya entendía que él no era Frank, así que quería esforzarme frente a él, para que no me despidiera. Él se quedó mirando mi uniforme, era el que me había dado la empresa para limpiar. Me puse más nervioso y me estiré el dobladillo de la ropa. Edward frunció el ceño con expresión fría. No. Puedes salir. Me asustó su rostro tan serio, asentí rápidamente. Ese sí, claro, jefe. Siempre hago mi trabajo con mucho cuidado. El uniforme de limpieza que llevaba hoy tenía otro estilo, me lo dio la hermana Henry, me dijo que era para cuando limpiara la oficina del director. Era un poco raro, ¿por qué tenía encajes? Me puse el delantal y empecé a trapear con esfuerzo, haciendo ruido con cada paso. Edward entró sin hacer ruido y se colocó detrás de mí, me pegó un susto. Pero apenas vi su cara, no pude evitar sentirme tímido. Y al recordarme que no era Frank, esa alegría desapareció de golpe, dejando solo una expresión cautelosa. Buenos días, jefe. Edward no sabía por qué, pero al escucharme saludarlo, sintió una especie de satisfacción. Se sentó en su silla y bajó la mirada hacia mi cintura. ¿Te queda bien la ropa? Asentí con fuerza. Sí, sí. Edward no dijo nada más, empezó a trabajar, tampoco me pidió que saliera. Así que seguí limpiando. Pero apenas se sentó, de repente se levantó. Con el rostro completamente helado, Edward se acercó a mí. Me asusté tanto que me tapé las orejas con las manos. Jefe, lo siento. No sabía que había hecho mal, pero Edward daba mucho miedo así. Él me echó un vistazo y, al pasar junto a mí, dijo: Voy a descubrir una infidelidad. Termina de limpiar y luego puedes descansar. Bajé las manos, un poco confundido. Ah, sí, vale. ¿Qué es descubrir una infidelidad? Edward respondió con frialdad. Es cortar la relación. No entendí muy bien, y cuando él se fue, Henry entró a explicarme. El prometido de Edward le fue infiel, lo atraparon, y él fue a encargarse del asunto. Me rasqué la cara, algo perdido. ¿Y qué es un prometido? Nunca había tenido un prometido. Henry se rió, divertida. ¿Ni siquiera sabes qué es un prometido? Es que, soy medio lento, respondí con vergüenza. Henry me sonrió con ternura.
Eso no es ser lento. Un prometido es la persona con la que el jefe planea casarse. Me quedé congelado. ¿C casarse? Exacto. 6. De repente me di unos golpecitos en la cabeza, asustando a Henry. Todo se me nubló un poco, los ojos se me llenaron de lágrimas, y susurré bajito. Entonces sí que no es mi Alfa. Frank nunca se fijaría en otra persona. Me di la vuelta y volví cabizbajo a mi pequeño cuartito de limpieza. Me senté frente al escritorio, sostuve la cara con las manos, y las lágrimas empezaron a caer una a una sobre la mesa. Aunque Frank se hubiera enamorado de otro, no me importaría, mientras siguiera vivo, ya sería suficiente. Pero Frank no era Edward. Me limpié las lágrimas y me recosté sobre el escritorio. Durante los días siguientes, dejé de prestar atención a Edward. Él realmente no era mi Alfa, y yo solo quería a Frank. No sé lo que es aferrarse a los recuerdos. Tampoco soy tan rápido de mente como los demás. Si él no tenía absolutamente nada que ver con mi Alfa, entonces lo vería simplemente como un gran jefe. Después de tantos años, ya me había acostumbrado a vivir sin Frank. Por eso pronto salí de esa tristeza profunda. Quiero ganar mucho, mucho dinero para cuidar de mi bebé. Aunque Frank nunca supo que yo tenía un hijo, y nunca me dijo cómo se criaba uno. Yo lo logré solo. Soy muy capaz, crié a Daniel por mi cuenta. Estos días, cuando Edward llegaba a la empresa, yo ya había terminado la limpieza y me había vuelto a mi cuartito de limpieza. Ese cuarto es más grande que la casa donde vivíamos Frank y yo. Lo ordené bien, compré unas flores para poner en el escritorio. Con eso, el cuarto se veía más alegre. Cuando terminaba mi trabajo, me sentaba a tejer ropa de lana. De repente tocaron la puerta. Grité. ¿Adelante? Con un clic, la puerta se abrió y apareció una figura alta. Un Alfa de rostro sombrío, mirada fría, y hasta olía un poco a alcohol. Me puse rojo al instante. Sentí como el cuello se me hinchaba por el efecto de su presencia. Encogí los hombros y me puse de pie con timidez. ¿Qué pasa, jefe? Ese aire que traía era algo intimidante, y lo que más me incomodaba era el aroma que desprendía. Junté las piernas, incómodo. Edward entró y cerró la puerta. Yo sostenía fuertemente la prenda de lana a medio tejer. Era un diseño para niños. Él echó un vistazo. Cuando se acercó, su presencia me abrumó tanto que me temblaban las piernas. Pero no me atreví a moverme. Su mano cayó sobre mi hombro. Su mirada era fría, pero su voz sonaba algo suave. ¿Qué estás haciendo? Edward así, se veía incluso más peligroso. Pero yo no sabía interpretar esas señales, así que simplemente respondí. Estoy tejiendo. El invierno llegará en unos meses. Era un suéter para Daniel. Sus dedos largos tocaron un poco la lana y de pronto preguntó. ¿Quién es Frank? Apenas escuché ese nombre, los ojos se me llenaron de lágrimas. Es mi Alfa. Edward me miró la cara. Te ves muy joven. Me apuré a decir. ¿En realidad soy grande? No soy menor de edad, ¿cumplo 25 el próximo año? Temía que hubiera venido a despedirme, así que nervioso le pregunté. Jefe, ¿hice algo mal? No, respondió Edward. Pero su cuello también estaba un poco caliente e hinchado. Aún así, esa sensación le resultaba placentera. Su feromona empezó a desbordarse sin control. Sin darme cuenta, yo ya tenía la cara roja, parecía borracho. Mis pupilas comenzaron a desenfocarse y caí directamente en sus brazos. ¿Me duele el cuello? Edward, sin cambiar de expresión, preguntó. ¿Qué pasa? Mi cuerpo estaba blando como algodón, resbalando hacia el suelo. Él me sostuvo por la cintura. Yo, con los ojos cerrados, murmuré con dolor. Frank, me duele el cuello. Edward frunció el ceño y me levantó en brazos.
7. Me desperté en el hospital. Al abrir los ojos, vi a Edward con una expresión sombría al lado de la cama. Pero ahora ya puedo distinguirlo bien de Frank. GC. Al verme despierto, su mirada oscura se aclaró poco a poco, con un tono que sin darse cuenta mostraba preocupación. ¿Cómo te sientes? Lo sentí un poco y respondí. El cuello ya no me duele. Antes, cuando me dolían las glándulas, siempre lo soportaba solo, y el dolor duraba mucho. Edward frunció el ceño. El médico revisó tus glándulas. Hay daño interno, causado por la falta del feromona que tu alfa deja para marcarte. ¿Dónde está tu alfa? Eso sí lo sabía, y dije tranquilo. Mi alfa ya murió. Sí, murió en un accidente tratando de salvarme. Edward guardó silencio un rato, luego preguntó de nuevo. ¿Desde que murió tu esposo no has buscado otro alfa? No entendí y pregunté con la cabeza ladeada. ¿Por qué tendría que buscar otro alfa? Me gusta Frank, no me interesan otros alfes. Su mirada cambió un poco y no volvió a preguntar. Descansa un poco, te llevo a casa. Me dio pena molestarlo, así que sonreí y dije. No es necesario, puedo ir solo, tomaré un taxi. Edward encontró raro lo que dije. ¿Taxi? ¿Frank te enseñó eso? Asentí con la barbilla. Sí, pero en realidad es muy fácil, aprendí rápido. No sé por qué, Edward empezó a tener curiosidad. ¿Qué más te enseñó? Le mostré las manos y fui enumerando. Me enseñó a manejar el dinero, a pelear, a salir de casa, a cocinar, a ganar dinero para gastar, a ir al parque de diversiones, a comprar ropa nueva, y... Me puse rojo y no pude seguir diciendo. También me enseñó a besar. Y muchas cosas más, pero eso es un secreto. Edward me miró y entendió lo que no dije. Yo para él era casi transparente, le resultaba fácil entender cómo soy. Entonces Edward, sin filtro alguno, dijo. También te sedujo para acostarte con él, para marcarte. Me quedé impactado. Aunque era cierto, sonaba un poco incómodo decirlo así. Me mordí el labio, sin negar nada, y bajito dije con vergüenza. Sí, Frank es guapo, y cuando me seduce, yo quiero. 8. Era justo la hora de salida del jardín de niños, Edward me llevó de regreso, justo para recoger a Daniel. Daniel es pequeño, con mejillas regordetas y muy adorable, aunque sus ojos y cejas no se parecen a mí. Cuando subió al coche, sus ojitos no paraban de moverse y miraban a Edward con curiosidad. En voz baja preguntó. Papá, ¿este es el padre? Miré nervioso al hombre a mi lado y respondí bajito. No, no lo es. Daniel se quedó un poco decepcionado. Ese hombre parecía muy rico, si fuera su padre, podría pedir manutención fácilmente. Daniel miró a Edward varias veces en secreto, ese tío sí que era guapo. Después de murmurar un rato, finalmente se quedó dormido en mis brazos. Edward no parecía gustarle mucho estar con niños, mantuvo una cara seria todo el tiempo, casi mostrando molestia. Pero yo soy un poco lento para entender esas cosas. Cuando llegamos a la urbanización, yo todavía tenía que caminar unos minutos, Edward y su asistente bajaron también. El asistente tomó al niño de mis brazos. Yo lo llevo. Quise negarme, pero Edward dijo con autoridad. Déjalo con él, tú ve adelante y guía el camino. Está bien, dije. Él hablaba con mucha firmeza, así que solté a Daniel y fui delante. Las callejuelas por donde pasamos estaban algo sucias y enredadas. Al llegar al departamento, el asistente puso al niño en la cama y lo tapó con una manta. Dije nervioso. Siéntense un momento, voy a calentar agua. Gary, el asistente, dijo mientras miraba su móvil. Salgo a contestar una llamada. Y ya no volvió. En la habitación, aparte del niño dormido, solo quedamos Edward y yo. Él se sentó en el sofá, yo le serví un vaso de agua y lavé unas frutas. Luego me quedé un poco perdido parado al lado.
Edward dijo. Siéntate. Me senté de inmediato, entrelazando los dedos. ¿Tienes miedo de mí? Lo miré y encontré su profunda mirada, negué con la cabeza. Solo un poco. De repente Edward se acercó, abrí mucho los ojos y contuve la respiración. Su mirada era intensa. Tengo un departamento en la ciudad, cerca de la empresa. Tú y el niño se mudan ahí. Me quedé confundido, ¿por qué? Edward no respondió a la pregunta y ordenó con firmeza. Ve a empacar tus cosas. No quiero, me negué. Edward miró mi cara obstinada y dijo con frialdad. Es un beneficio de la empresa. No confiaba mucho. ¿De verdad? Edward soltó un y explicó. Tu sueldo es bajo, no tienes subsidio de vivienda, esto es un beneficio extra para ti. Tardé un rato en entender lo que quería decir. ¿En serio? Edward se levantó. Ahora, es en serio. Si no aceptas, es falso. Ve a empacar. No quería ir, me sentía raro y no podía explicar por qué. ¿Puedo pensarlo un poco más, sí? Edward vio mi mirada suplicante y al final, impaciente, asintió. 9. Pero a la mañana siguiente recibí una llamada del casero, diciendo que iban a vender la casa. La noticia me tomó por sorpresa y no supe qué hacer, así que dije nervioso. Pero tenemos contrato. ¿Es que la señora que queda en el alquiler te va a devolver 3 veces el dinero, te parece bien? Fruncí el ceño, mudarse es muy cansado, pero tampoco quería molestar a la señora. Está bien, no hay problema, solo que me devuelvan el alquiler y la fianza. La culpa es mía, pero te daré la compensación que te corresponde. Colgué el teléfono con cara de desconcierto, pero pronto me animé. Después de tantos años mudándome con Daniel, ya estoy acostumbrado a eso, solo que esta vez que parecía que estábamos estables. Suspiré profundamente. Era fin de semana, Daniel estaba jugando con bloques, y al escuchar que terminé la llamada, se abrazó a mis piernas y preguntó. ¿Qué pasa, papá? Me agaché y dije con tristeza. Nos vamos a mudar, papá no sirve para nada. Daniel me abrazó la cabeza y me dio varios besos. Papá es un superhéroe, papá es el mejor, cuando crezca seré el caballero alfa de papá. Sonreí. Eres muy bueno, Daniel. Antes de que pensara qué hacer, llamaron a la puerta. Mi corazón se apretó, temía que fuera el casero pidiéndonos que nos fuéramos ya, pero cuando abrí, era Henry. Ella tenía una mirada dulce pero decidida, y dijo que venía a ayudarnos a mudarnos. No soy muy lista, ni pensé por qué Henry vendría a ayudarnos. Detrás de ella venían varios hombres grandes, y tras unas indicaciones empezaron a ayudar a empacar. Por suerte no teníamos muchas cosas, en menos de una hora ya estaba con Daniel en el coche rumbo a la nueva casa. Al llegar, vi a Edward vestido en ropa de casa, me quedé con los ojos abiertos mirando a Daniel, y los dos nos quedamos mirando a Edward. Edward echó un vistazo a Henry, quien llevó a Daniel a la habitación de juegos. El niño fue tranquilo, sin hacer ruido. Jefe, dije, agarrando el borde de mi camiseta. ¿Esta es tu casa? No lo sabía. Edward miró el collar negro que llevo para suprimir mi feromona, y asintió. Sí, hay muchas habitaciones, tú y tu hijo tienen espacio de sobra. Realmente era grande, hasta la sala parecía que no se veía completa. Me sonrojé un poco. Me siento un poco incómodo viviendo en una casa tan grande. Edward se acercó y bajó la cabeza para hablar cara a cara. Me alegra que te guste. Su aroma era suave, pero al acercarse se sentía una energía intensa. Lo miré un poco aturdido. Pero, ¿vamos a vivir juntos? Soy un omega, y además vas a casarte. ¿Qué? Edward frunció el ceño. ¿Quién te dijo que me voy a casar? Me quedé confundido. Pero tienes un prometido, y el prometido es la persona con la que te vas a casar, ¿no? Él me fue infiel hace tiempo, así que el compromiso se rompió. Apreté los labios. Pero
Pero... él no es Frank, y no quiero vivir con otro alfa. Edward se enderezó y dijo con indiferencia. No te preocupes, solo vendré de vez en cuando, no viviré aquí todo el tiempo. Ah, bueno, eso me tranquiliza. Dije y me tapé la boca, parpadeando. Edward ya se había dado la vuelta, caminó hasta la barra y se sirvió un vaso de agua, con una leve sonrisa en la comisura. Me sentí aliviado porque no estaba enojado por haberle dicho la verdad. Pero aunque dijo que solo vendría de vez en cuando, ya llevamos casi una semana mudados y él sigue viviendo aquí. Por las mañanas aún me puedo subir a su coche para ir a la empresa, y siento que eso no está bien, él es un gran jefe. Así que cada mañana preparo desayuno extra y en la noche lo invito a cenar conmigo. Edward parece exigente, pero en realidad es fácil de complacer. Daniel siempre lo observa con curiosidad, y cuando se va a dormir pregunta. ¿Frank se parece a Edward? El niño es muy listo y aunque yo no dije nada, ya entendió que esa persona es el renacido de quien hablo. Le acaricié la espalda. Sí, son idénticos, pero no es Frank. Ah. Daniel pestañeó lentamente y se durmió rápido. 10. Al día siguiente, Edward fue a una fiesta y me llevó con él. Henry fue a recoger al niño. Sentí que algo no estaba bien, pero no podía decir qué. Llevaba un traje elegante y me sentía un poco incómodo. En el evento, estaba nervioso, siguiéndolo como un pollito, haciendo todo lo que Edward me decía. Cuando regresamos, Edward ya estaba borracho. Lo ayudé a subir al ascensor para ir a casa. Su aliento olía un poco a alcohol, y me hizo sentir las piernas flojas, pero no le di importancia, pensé que era solo el olor del alcohol en él, y hasta me pareció agradable. Al salir del ascensor, de repente me empujó contra la pared. Me asusté, su nariz tocaba mi cuello y me preguntó ronco. ¿Por qué siempre pongo toda mi atención en ti? ¿Me lo puedes decir, Andrew? Me puse nervioso y rojo. No, no lo sé. Me abrazó por la cintura y me levantó, que estaba a punto de caer. ¿Puedo? ¿Puedo morderte? Me sentía mareado, sin responder. El olor a alcohol parecía mezclarse con un aroma muy suave a durazno. Murmuré sin darme cuenta. Frank, me duele el cuello. Entre aturdido y adolorido, sentí un dolor fuerte en el cuello y luego un alivio tan profundo que me ahogó en placer, algo que no sentía desde hace casi 4 años. Con los ojos húmedos, llamé débilmente. Frank. 11. Andrew, no tengas miedo, yo estoy aquí. Frank fue el que recogí de la calle, mis padres adoptivos no me querían mucho. Solo pude esconder a Frank en un ático común y abandonado en la azotea. Soy torpe, solo sé hacer las tareas del hogar, nada más. Cuando no tenía nada que hacer, salía a recoger basura para venderla ese mismo día, con el dinero le compraba comida y medicinas para la inflamación. Él estaba herido en la cabeza, no recordaba nada, no tenía dinero para llevarlo al hospital, y solo confiaba en mí. Después mis padres adoptivos me pegaron y me echaron, entonces Frank me ayudó a alquilar una casa. La primera casa que alquilamos era muy pequeña, me abrazó fuerte y respiró pesado. ¿Tienes miedo? Supuestamente debería tener miedo, pero al ver su cara, no pude evitar acercarme y darle un beso en los labios. Y hasta hice un sonido tímido, muy vergonzoso. Frank respiró aún más fuerte y me tapó la boca con fuerza, ¡qué agresivo! Lloré y luché un poco, pero en poco tiempo estaba recostado sobre él, sus músculos duros me incomodaban. Frank acarició mi espalda y dijo: Andrew, esposa mía. Me sonrojé, sé lo que significa esposa. Mis pestañas temblaron y respondí tímidamente. Frank parece un año menor que yo, aunque yo parezco más joven. Pero él es mucho más alto y fuerte, especialmente después de trabajar duro, se ponía aún más musculoso. Me tenía tan apretado que me daba miedo. Un mes después, nos mudamos a una casa mejor, la cama era mucho más grande y había un pequeño balcón, me encantaba. Por supuesto, por la noche me aplastaba en la cama suave con una sonrisa en los ojos y decía: esposa.
Me sonrojé, lo empujé hacia un lado y me senté sobre su cintura. Frank se quedó sorprendido. Mordí mi labio y no supe qué hacer, entonces él agarró mi cintura, me volteó y me presionó con ojos oscuros y amenazantes. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que haces? Fruncí el ceño. No soy tonto, claro que sé lo que hago. Ya no te hablo más. Me daba vergüenza que me preguntara eso. Esposa, dijo Frank sosteniendo mi rostro, sus ojos rojos como la sangre, preparado para atacar, ¿puedo? Después de preguntar, me levantó y me besó con ferocidad. No sabía que Frank era así, esa noche empezó a comportarse como una bestia, marcando territorio y empujándome en cualquier lugar. No servía de nada llorar. Las marcas viejas de dientes en mi cuello siempre quedaban cubiertas por nuevas. Todo mi cuerpo olía a feromonas de Alpha Frank, a veces ni el supresor podía ocultarlo, era demasiado fuerte y agresivo, pero yo no sentía nada. Por eso, ningún alfa que quisiera problemas conmigo se acercaba. Aunque su actitud dominante atraía miradas extrañas, también me evitaba muchos problemas. Pero el aroma de Frank era dulce, como durazno, no este fuerte olor a alcohol. 12. ¿El té ha hecho esto? Estaba en celo, ya no pensaba bien, y ahora reaccionaba aún más lento. Edward intentaba quitarse los pantalones y yo le ayudaba a desatar el cinturón. Sí, respondí llorando, con la mano floja sobre su hombro. La cama era grande, giré la cabeza y apoyé la cara en una sábana oscura con un aroma suave y delicado. Sus dedos acariciaron la cicatriz en mi vientre, y no sé por qué, Edward se sintió muy apenado. Andrew, ¿sabes quién soy? Me sujetó las manos sobre la cabeza, con ojos llorosos miré y alcancé a decir con voz baja. Frank. Edward me miró serio y apretó mi cara, un poco agresivo. ¿Me ves bien? ¿Me tomas por un sustituto de tu esposo fallecido? Lo miré aturdido, mordí el labio y llorando dije otra vez. Frank. Frank, la expresión de Edward se torció y al final sonrió con malicia. Sí, soy Frank. Bajó la cabeza. Después de todo, es solo un muerto. Tú viniste a buscarlo, pensó Edward con malicia. Al día siguiente, desperté y en secreto limpié mis lágrimas mientras Edward estaba de espaldas, había estado con alguien muy parecido a Frank. Hice algo malo, Sniff. Edward extendió la mano, me abrazó por la cintura y me arrastró hacia él, su voz ronca dijo. ¿Qué pasa? Temblaba en sus brazos, él se levantó y me miró, tenía lágrimas en la cara y los labios temblorosos. Nos acostamos juntos. Lloraba como un bebé. Edward me limpió las lágrimas sin expresión. Sí, soy Alfa, tu Omega, somos compatibles. Me gustas. Que te parezca que me parezco a tu esposo fallecido solo lo hace mejor. Dormir conmigo es normal. No llores más. Me quedé sin entender nada, me habló mucho y no entendí nada. Me besó en el centro de la frente y en la comisura de los labios. Buenos días, mi amor Andrew. Abrí los ojos muy grande y vi que el hombre sonreía. ¿También te saluda así? Asentí tontamente. Edward, con ojos fríos, tocó mi cara. Muy bueno. Me dejé engañar por su apariencia tierna. 13. Edward salió por un asunto y yo, con Daniel recién despierto, salí corriendo, cada uno con una mochila, sin rumbo nos sentamos en un banco de la plaza. Daniel lamía un helado y preguntó. Papá, ¿no vamos a volver? Aspiré y asentí, pero luego negué con la cabeza. No sabía qué responder. Daniel se recostó en mí y con voz dulce dijo. Papá, donde tú estés, yo estaré. Sonreí con ternura y acaricié su cabeza. Pero cuando me levanté con Daniel en brazos, dos hombres de negro nos bloquearon el paso. Entonces llegó un joven Omega muy guapo y preguntó. ¿Andrew? Asentí atontado. El Omega, furioso, dijo. ¿Fuiste tú la que sedujo a mi prometido? Abracé a Daniel con fuerza y negué rápido. No, no. Ni siquiera lo conozco. El hombre se acercó,
pero tras nosotros llegaron pasos fuertes. Los hombres de negro que me rodeaban miraron y fueron derribados con movimientos ágiles por el que llegó corriendo. Temblaba abrazando a Daniel hasta que vi a Edward con traje que venía hacia nosotros y respiré aliviado. Edward, dijo el joven prometido con voz dulce, queriendo acercarse, pero Gary, al lado de Edward, lo detuvo. Edward me miró profundo y luego fijó su mirada en el joven. Nuestro compromiso se terminó. El Omega apretó los dientes. ¿Olvidaste nuestro pasado? ¿Olvidaste que me amabas? Cambiaste de corazón. Edward lo miró con frialdad y escupió una palabra. Lárgate. El otro sintió miedo. ¿Tú? Edward lo interrumpió. No vuelvas a aparecer frente a ellos dos, o te romperé las piernas y el cuello. Jack se tocó el cuello y trató de justificarse. Antes estabas amnésico, pero yo te cuidé. Se refería a la amnesia que Edward tuvo antes del accidente, no recordaba nada. Todos le decían que ese joven era su Omega y sus padres querían que se casaran. Edward siempre sintió que algo no estaba bien, pero también sabía que amaba a esa persona. ¿Y qué? ¿No es suficiente lo que ya tienen? Dijo Edward con una sonrisa sarcástica. Mejor no me des motivos para actuar, o harán todo lo que comieron. Jack se sorprendió. Ni siquiera tomé tu mano, no me aproveché de ti. Ante la mirada feroz de Edward, Jack huyó con sus hombres. Idiota. Antes, Edward simplemente ignoraba a ese tipo, evitando problemas, sin usar palabras fuertes para describirlo, pero ahora era diferente. ¿Cambiar de corazón? ¿Y qué? 14. Él me miró y vi el pánico en mis ojos. Gary tomó a Daniel de mis manos, yo seguía temblando, muy asustado de que esas personas pudieran haber lastimado a Daniel. El pequeño Daniel, muy inteligente, dijo con voz suave. ¿Edward también perdió la memoria? Mi papá también. Edward frunció el ceño. Claro que había investigado, pero no estaba claro porque la identidad de Frank era falsa. Solo se sabía que era un alborotador, el resto de la información había sido manipulada. Aún así, Edward no creía que él fuera esa persona. Ridículo. Se acercó y dijo con voz suave. Andrew, voy a llevarlos a casa. Su tono era dulce, pero sus ojos eran fríos y dominantes. Me rodeó los hombros con cautela, y al ver que no reaccionaba, me abrazó con fuerza y se alejó de allí. Los guardaespaldas dispersaron a la multitud curiosa. Ya en el coche, mis manos dejaron de temblar después de un rato. Mis pestañas estaban húmedas y bajé la cabeza mientras jugaba con mis manos. Edward tomó mi mano para que no me moviera. ¿Por qué no dijiste nada al salir? Respondí débilmente. No, no quiero vivir contigo. Como si no lo hubiera oído, preguntó. ¿Estás lastimado? ¿Dónde te duele? Me sentí y respondí con seriedad. Un poco en el trasero. Entramos en una zona residencial, ahí noté que algo no encajaba. Edward explicó. Si no te gusta vivir allí, podemos cambiar a un lugar más espacioso. Si no quieres verme, no lo haces, no nos molestamos. No entendí, ¿vivimos juntos o cada uno en su lado? Al llegar a la mansión, me quedé pasmado, en otro coche, Gary también parecía sorprendido y se tapó la boca con la mano. Si él quiere ser padre, podría preguntarle a papá, pensé. Muy genial. La señora que nos recibió nos invitó a entrar. Preparé comida, espero que les guste. Me incliné y dije. Gracias. Daniel se abrazó a mis piernas, Edward se agachó y lo levantó. Dije sorprendido. Daniel no tuvo tiempo de decir nada antes de que Edward lo entregara a Gary. El niño frunció el ceño molesto. Después de cenar, Edward salió a hacer una llamada, y cuando volvió su expresión estaba menos tensa. Pidió que llevaran al niño, que se estaba quedando dormido en la mesa, a la habitación de juegos. Quise seguirlos, pero Edward me sujetó del brazo. Te mostraré la habitación. En el cuarto, jugué nervioso con la costura del pantalón.
Edward, no puedo, ay. Me tomó por la cintura y me levantó, apoyando mi espalda contra la pared. Quitó mi parche inhibidor con sus dedos. Ya te marqué, y ya hicimos eso, Andrew, cariño. No sabía qué hacer, lo miré sin saber qué decir. Extraño a Frank. No sabía cuánto le molestaban esas palabras, solo rió cortamente. Yo soy Frank. Me confundí un instante. No, no puede ser. Edward dijo con frialdad. Olvidaste que tuve un accidente y perdí la memoria. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Frank. Edward se sintió incómodo y empezó a besarme con fuerza. En la cama, mi rostro estaba rojo, traté de resistirme. No, no quiero. Pero preguntó con voz firme. Andrew, ¿quién soy? Negué con tristeza. No sé. No le gustó esa respuesta. 15. No quiero vivir aquí, pero cada vez que intento hablar con Edward, terminamos desviándonos. Cuando salgo, él me encuentra enseguida. Paré de trabajar unos días, pero al final regresé porque aún no me han pagado. Me puse una blusa con encaje y Edward me abrazó en su regazo preguntándome esto y aquello. Quise rechazarlo, pero no sé por qué, cuando dice que es Frank quiero creerle. Ojalá fuera más lista. Ya no trabajo de limpieza, ahora soy asistente de Edward, sé poco, pero por suerte él no se molesta por eso. El viernes Edward se fue de viaje de negocios, y sin saber qué hacer con nuestra relación, suspiré aliviado. No salí, pero la madre de Edward llegó y me quedé paralizada al verla. Ella también, solo que más calmada, sabía que su hijo tenía a alguien con él, aunque no esperaba que fuera yo. O tal vez sí lo esperaba. Ella fue la que se llevó a Frank, y mi mente estaba hecha un lío. En la sala de descanso, nos sentamos frente a frente, la mujer, con aire profesional, dijo. No esperaba que ustedes tuvieran esta conexión. Estos años Edward me odia más y se ha alejado de la familia. Incluso invirtió en tu ciudad natal, como buscando algo que no encontró, tú ya no estabas allí, aunque él no recuerda nada. No entendía nada, con voz entrecortada pregunté. ¿Quién es él? La madre de Edward tragó saliva, notando que no estaba bien mentalmente, y guardó silencio un momento. Es Edward, también conocido como Frank. El accidente empeoró su síndrome del feromona y perdió esos recuerdos. Y para hacer que olvidara a ese Omega torpe, dejaron que la prometida se acercara a Edward, un error que lo dejó confundido años. No le prestaba atención a la prometida, no la veía ni hablaba, pero en su corazón quería mucho al Omega que lo cuidó cuando estaba perdido. Respiré hondo, llorando sin parar. La señora me alcanzó un pañuelo y cambió de tema. Escuché que trabajas en la empresa de Edward como limpieza, ¿qué pasó con el dinero que te di? Cuando se llevó a Frank me dio 1 millón. No quise aceptarlo, pero no pude devolverlo. Dijeron que mi hermano estaba enfermo y necesitaban el dinero para tratarlo, mis padres adoptivos. La madre de Edward se sorprendió. ¿Les diste el 1 millón? No fue mucho, temían que el Omega tuviera problemas, pero no esperaban. Asentí. Dijeron que solo con eso bastaba. Eres muy tonta. Dijo con pena, porque realmente lo soy. Entonces un niño pequeño corrió y gritó. No digas tonterías. Papá no es tonto, papá es bueno. Daniel llegó de la escuela, soné fuerte la nariz y lo abracé. ¿Por qué llegas tan temprano? Papá no fue a recogerte. Papá, ¿te están molestando? Daniel susurró. ¿Podemos no vivir aquí? Quiero volver a casa, no quiero quedarme aquí. Sus ojos estaban rojos y me abrazó fuerte. La madre de Edward miró al niño con sorpresa, sobre todo porque se parecía mucho a Edward. Esto es. Mi cabeza estaba hecha un lío, sin entender, pero no comprendía. ¿Por qué me mentiste? Frank no está muerto. Ella miró mis ojos claros, con culpa. Lo siento. Fue culpa de ellos, al ver que el Omega estaba inestable mentalmente.
Temían que si Edward recuperaba la memoria, no quisiera al Omega y lo lastimara. También temían que la inteligencia del Omega afectara a la descendencia. No entendía esa culpa ni arrepentimiento. Cuando Edward supo, llegó corriendo del aeropuerto con el rostro oscuro. ¿Para qué has venido? Pero me lancé a sus brazos, interrumpiendo su pregunta. Él se sorprendió, bajó la mirada y sostuvo mi cabeza preguntando. ¿Qué pasa? Llorando grité. Frank. La expresión de Edward cambió, otra vez Frank. 16. La madre de Edward habló a solas con él unas palabras, y esa noche, Edward me presionó contra la cama, cubriéndome la boca. No soy Frank, soy Edward. Mírame bien, soy Edward, Andrew. Llámame, di mi nombre, rápido, di mi nombre. Aunque estaba serio, levanté la mano y abracé su cuello, además le mostré mi glándula expuesta. Edward perdió el interés al instante, se sentó al borde de la cama, encendió un cigarro y luego lo apagó. Me senté desnudo junto a él. ¿Por qué estás molesto? Me tapaste la boca, ni siquiera puedo llamarte Edward, me duele la boca. Él me abrazó con un gancho y besó la comisura de mis labios rojos. Lo siento. No pasa nada. Edward es raro, no admite que es Frank. Antes, cuando no lo aceptaba, fingía ser Frank para calmarme. Pero ahora que lo acepté, se pone frío y me prohíbe llamarlo Frank. Pues entonces no te llamo. Los alfes son muy cambiantes. Esa noche vino con un ramo de flores y me las dio. Me sonrojé. Gracias, me encantan. Pensé un momento y añadí. Edward. Edward. Con una expresión resignada en los ojos. Mientras dormíamos, tocó mi barriga. ¿Él también te traía flores? Agarré el borde de mi ropa y le mostré la barriga. Sí. ¿Te abrazaba y decía, te amo? Sí, a menudo. ¿Te hablaba del futuro? Sí, Frank no quería hijos, decía que cuando fuéramos viejos, me cargaría a cuestas. Le pregunté, pero tú también estarás viejo, y dijo que era fuerte y cuidaría de mí hasta los 120 años. Le dije que yo también sería fuerte, jeje. Soy muy ambicioso, quiero estar con mi esposa para siempre y para siempre y para siempre. Frank y Andrew entrelazaban sus dedos. 120 años no son suficientes, más tiempo, más tiempo. Edward apoyó la cabeza contra mi mejilla, y en poco tiempo sentí mi cara y cuello húmedos. Andrew, dijo con voz ronca, lo siento. Llegó tarde. Buscó sin rumbo. Durante años sintió un gran vacío, y a veces pensaba que estaba muerto, pero ahora revive y duele mucho. Hizo sufrir a su Omega. No conozco su culpa, pero le palmeé la espalda y le dije. No importa. Epílogo. Edward no quiere admitir que es Frank, no sabe por qué, pero le duele mucho. Dejó a Andrew vivir solo, criar solo al niño, y reaparecer solo en su mundo. Pensar en eso le da miedo, teme ser Frank y prefiere ser el hombre cruel y despiadado que fue antes. Una noche soñó con el pequeño ático. Una voz dulce preguntó. ¿Todavía te duele la cabeza? No, ya no. Genial. Edward vio al joven frente a él y sonrió. Andrew, con ojos brillantes, estaba sentado cruzando las piernas, contando dinero. Hoy gané 14,50, te compraré carne después. Gracias. Andrew sonrió. Cuando Edward despertó, abrazó al Omega dormido profundamente y susurró. Lo siento, Andrew, cariño. Le dejó un beso en la mejilla caliente. Te amo.